Muy buenas noches con todos. El tema de hoy día son lo que es auditoría y en este caso quise agregar el tema de indicadores, ¿no? También porque en toda auditoría va a haber lo que es indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Es más, sin indicadores no podemos nosotros realizar de una manera correcta y no podemos medir un tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una auditoría, ¿no? Las auditorías, como saben, están parte obviamente, obviamente del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Te va a costar de ciertos parámetros, ciertos indicadores, ciertos ratios, obviamente, que nos van a ayudar, obviamente, a hacer las mediciones correctas dentro de cualquier organización. Es más, se hace, por ejemplo, hay una auditoría interna con, digamos, el personal directamente de la empresa y hay también una auditoría externa, que es por parte de un ente contratado externo, una tercera, como le dicen, que se dedica a hacer temas de auditoría, ¿no? Auditoría, en este caso hay muchas empresas en seguridad de salud en el trabajo o seguridad de salud ocupacional que se encargan netamente de enfrascarse. Es más, hay temas de auditorías de terceros que se dedican a hacer, no sé si habrán escuchado ustedes, el tema de liderazgo, pero en materia de habilidades blandas, ¿no? Es más, tengo muchos colegas que se han dedicado, ¿no?, a abrir lo que son empresas de liderazgo, ¿no?, de coaching, que le dicen, ¿no?, últimamente, porque han visto que hay un déficit, ¿no?, entre lo que es implementar la cultura normativa o preventiva de la ISO 45001, de la norma internacional, o bien la ley 29783, ¿no?, en materia de seguridad en el trabajo en el caso peruano, pero prácticamente cuando tú quieres implementarlo, ¿no?, a veces hay una auditoría interna para ver, por ejemplo, los mismos trabajadores que están dentro de una organización se organizan a medida de que el Comité de Seguridad en el Trabajo ya está establecido, indican qué personas van a hacer una auditoría internamente, ¿no? Y convocan, por ejemplo, 5 o 4 auditorías, dependiendo del alcance y la complejidad que quieren dar a la organización en materia de inspecciones de trabajo, ¿no? Para ver su desenvolvimiento en la normativa, ¿no? En este caso, si es en el SCT o Seguridad Salud en el Trabajo, tiene que haber todo checklist de cuánto es la radiografía, por así decirlo, ¿no?, de cuánto está ya la normativa de reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de, obviamente, de la organización, ¿no? En base a un checklist de, por ejemplo, instalaciones, cumple o no cumple, registros, ¿tiene registro sí o no? Y de acuerdo a eso se establece un porcentaje. En ese porcentaje es donde tiene que entrar a tallar la auditoría interna, ¿no? Y una vez pasado todas esas observaciones de la auditoría interna, ya se va a convocar a una auditoría de terceros, ¿no? Ya contratada para que miren de una manera más objetiva, ¿no?, si el checklist ya ha variado, si han llegado a la meta casi del 80% de los requisitos legales o otros requisitos, dependiendo de la normativa, ¿no? Y en este caso acercarse, obviamente, al ideal, que es el 100%, ¿no? Esa sería, bueno, parte de auditoría interna y la auditoría de tercero o la fuera, ¿no?, contratado por un servicio X de una empresa, una consultora, para que vea evaluar el comportamiento normativo y en el tema de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, dicho de paso, acá también indicadores es clave. Si ustedes están gestionando, si ustedes forman parte de la gerencia o son jefes o supervisores, vean en lo que son cifras, ¿no? En este tiempo ya no vemos muchos casos de documentos aislados, ¿no? Siempre tenemos que ver cifras, siempre tenemos que ver, obviamente, datos acumulados, estadísticas, para nosotros hacer las auditorías respectivas. Es más, cuando vamos a auditar, pedimos, aparte de checklist, los registros, todo, pedimos, por ejemplo, incidentes, indicadores, ¿no? ¿Qué fórmulas han utilizado? ¿Qué indicador han utilizado para establecer este porcentaje de accidentes, este porcentaje de incidentes o tantos riesgos determinados, ¿no? En base a ello, ya un auditor va a tener la capacidad, obviamente, y el perfil para poder, digamos, ya experimentar o, digamos, o trabajar de una manera más óptima y eficiente, ¿no? Dependiendo de indicadores dentro del sistema de seguridad de salud de trabajo. Aparte de ello, obviamente que está el tema del liderazgo, ¿no? El tema de liderazgo es muy clave en las organizaciones y es porque tantas investigaciones ahora y en adelante se están viendo que a veces no está dando resultado tan solo una auditoría, ¿no? También en la auditoría se van a dar observaciones o informes de auditoría al finalizar, obviamente, todo lo que es auditoría en minería, en industria, etcétera, y se van a ver las correcciones que van a tener que hacer, obviamente, propio el Comité de Seguridad Nacional del Trabajo en materia del SST, ¿no? Van a ver el informe y la forma en que van a comunicar
los hallazgos obtenidos y las conformidades o no conformidades dentro de este SCT o auditoría, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, vamos a brindar experiencias también, ¿no? Vamos a la primera diapositiva para poder comentarles los casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar vemos que es auditoría, ¿no? Auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Como vemos, la pregunta, ¿qué es? Una auditoría de seguridad es primero un procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque está en base, digamos, a un esquema de trabajo. Es un procedimiento que tiene que ser estandarizado por la misma empresa, no puede ser algo elaborado de la noche a la mañana, ¿no? Es un procedimiento que todo el mundo tiene de la empresa, obviamente todo el personal de la empresa tiene que saberlo manejar, tiene que haberlo leído o informado. Primero es un procedimiento estandarizado, obviamente porque es un estándar de todos los procedimientos que van a hacer en la empresa como cultura preventiva, tiene que tener como una marca registrada de esa empresa, un procedimiento estandarizado para evaluar que la eficacia de un programa de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, así como el checklist, ¿no? Que vemos la eficacia. ¿Cómo vemos la eficacia si no tenemos cifras, si no tenemos indicadores, si no tenemos unos ratios de cómo elaborar, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos que es un procedimiento estandarizado, si en la evaluación te preguntas, si vas a auditar, ¿no? El propio auditor, obviamente más canchero, te pregunta, señor, ¿usted sabe sobre la auditoría interna que se refiere de su propia empresa? ¿Me puede indicar los documentos principales o en que usted cree que ha fallado? Entonces, es ahí donde ustedes tienen que saber las definiciones claras y, ¿por qué no? Digamos, las definiciones más certeras respecto a ello, ¿no? Es un procedimiento estandarizado para poder evaluar la eficacia de un programa de salud, de seguridad y salud ocupacional ya instalado dentro de su empresa, ¿no? Para ver qué tan alejados estamos dentro del reglamento que nos estamos rigiendo, ¿no? Rigiendo, perdón, en este caso, la normativa de la ley 29.183 o que es la ley de seguridad y salud de trabajo y su respectivo reglamento. Ahora bien, el propósito principal que se requiere es evaluar que la efectividad de las medidas implementadas para proteger a los trabajadores referente a los riesgos laborales, ¿no? Evidentemente, cuando vemos la eficacia, vemos que se cumplen los resultados de un programa anual, ¿no? En este caso de seguridad y salud ocupacional. Entonces, nosotros vamos a ver qué tan alejados vamos a estar de los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Y qué tantas correcciones vamos a dar para podernos exigir más en llegar a esa meta y ser evaluado por un organismo regulador. En este caso puede ser una FIL que venga, o la OEFO en el caso de minería, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo principal es evaluar la eficacia. O sea, acá se mide la eficacia. No me dicen, o sea, efectividad, obviamente, qué tan eficiente o eficacia son dos términos muy diferentes. En este caso, eficacia es lograr, obviamente, el resultado, ¿no? El resultado y no tiene en cuenta en muchos casos la eficiencia. La eficiencia es el utilizar los recursos apropiadamente con la minimización de recursos, lograr la máxima cumplimiento de objetivos, que es la eficacia, ¿no? Eficacia y eficiencia a veces son terminologías, obviamente que se compenetran, pero no son equivalentes. Entonces, en este caso, su propósito es la efectividad, es utilizar bien los recursos, ¿no? Que tiene una empresa en materia puede ser de ahorros, de dinero, el contar con implementos de seguridad y salud ocupacional que se requieran apropiadamente, las charlas que se ven, que se efectúen con ciertos indicadores para lograr una eficacia. Y la eficacia es que obviamente la seguridad y salud ocupacional genere el mayor impacto posible dentro de una organización y que obviamente los empleados, o en este caso los colaboradores y o trabajadores, puedan sentirse a gusto y puedan concientizar y ver en un líder, obviamente, de EST, que ve, obviamente, su papel, su carácter, obviamente, de organizador, obviamente, de jefe, supervisor o gerente, que se está ocupando realmente por prevención de la seguridad y salud ocupacional. Ahora bien, las auditorías, por otra parte, son también una herramienta válida, ¿ya? Para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en cada país, ¿no? O sea, es una herramienta válida que eso se va a dar de todas maneras. Obviamente, es más, la normativa peruana la tiene en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Y ese tipo de evaluaciones pueden ser realizadas por auditores internos formados para realizar la tarea o un consultor externo, ¿no? En este caso, siempre, por ejemplo, nosotros cuando nos evaluaban las empresas, nosotros íbamos como consultor externo de tercera, por ejemplo, en el caso de minería, hemos ido a diferentes minas,
Realmente íbamos con Chelis, nos quedábamos un par de semanas o una semana, dependiendo de la complejidad de los procesos que hay en una empresa, ¿no? Entonces, pero previamente a eso nos hacíamos una reunión de apertura. En este caso, hay diferentes fases que se establece la auditoría, ¿no? Donde le voy a explicar a continuación que es la primera fase, obviamente, una auditoría de entrada, como le dicen, o una reunión de auditoría donde se va a poner, obviamente, se va a exponer con los diferentes representantes de la unidad minera, en este caso, si son una unidad minera, manufacturera, retail, etcétera, y se va a comentar sobre el plan de trabajo que vamos a hacer. El día lunes, de 8 de la mañana a tal de la mañana, vamos a ir a este proceso de esta tarea, esta actividad que se encuentra en este pabellón de trabajo de soldadura. Hasta tal hora, de ahí a tal hora vamos a tal taller, a tal hora a otro taller. Entonces ya casi todos los trabajadores tienen que estar al tanto, obviamente, del esquema de trabajo que vamos a tener, ¿no? Inclusive deben de, si le brindan la facilidad, obviamente, de estudiar y analizar más respecto a las labores que están utilizando para que no dejen mal, obviamente, la auditoría externa, ¿no? Pero previamente ellos ya han hecho una auditoría interna donde han visto reflejados sus deficiencias o las debilidades que tienen en su sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Dicho sea este de paso, ya sabemos lo que es una auditoría externa, o una auditoría interna también, que es propia de los trabajadores que realizan de parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ayudados también por un personal experto en cada área de trabajo, y una auditoría externa, obviamente, es con un consultor fuera de las instalaciones que ve de una manera más objetiva qué tanto de eficacia y de eficiencia ha cumplido una auditoría interna, ¿no? Para mejorar los procesos de una empresa. ¿Ok? Si han faltado alguna normativa, si han faltado algunos artículos en la normativa referente al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, la auditoría interna ha tenido que hacer las correcciones para quedar bien antes de una auditoría, obviamente por terceros. Ya, después de una auditoría por terceros, recién pasa a un proceso de certificación. En este caso hay SGS, Buró Veritas, empresas que son certificadoras a nivel mundial o internacional, donde te certifican lo que es la ISO 14001, la ISO 9001, 45001, la antisoborno, la 7001, la ISO antisoborno, la ISO, digamos, 14064, la de captura de carbono, contribución de carbono, huella de carbono, huella hídrica, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las ISOs habidas y por haber, la que también la hizo de ciberseguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de todo eso ahí hay siempre una auditoría, ¿no? Y esto lo ejerce muy fundamentado en lo que es la ISO 45001 en el papel, obviamente como norma voluntaria internacional, ¿no? Y se ve reflejada en la normativa peruana, la ley 29783 y su respectivo reglamento donde tipifica cuál es el procedimiento, qué es una auditoría interna, un procedimiento estandarizado para evaluar la eficacia de la implementación del sistema de seguridad de salud ocupacional dentro de las instalaciones y su principal propósito es lograr la efectividad de las medidas ya implementadas para proteger a los trabajadores, ¿no? El propósito es ver la efectividad de las medidas en base, obviamente, a la cantidad de normativa asociada ya implementada dentro de una organización, ¿no? Ese es lo que es una auditoría, ¿no? Ver el procedimiento, es obviamente ver, obviamente, hasta qué nivel se tiene ya implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las normativas asociadas, los registros asociados y todo ello que conlleva un proyecto de implementación de seguridad y salud en el trabajo. Si es que va un 50%, 40%, ok, le falta casi un 60%, ¿no? Entonces ve la radiografía del momento. Es una auditoría interna, ¿no? Para ver en qué condición está con respecto al programa de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, la siguiente diapositiva va también a explicar lo que son los beneficios, ¿no? Los beneficios que me trae la auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Primero es identificar las debilidades, ¿no? En un programa de seguridad y salud laboral, por ejemplo, ¿no? Ese primer y más importante beneficio que se tiene al auditar el sistema de programa. Y podemos mencionar otros, ¿no? Primero es identificar las debilidades, como le dije anteriormente, ¿no? Ver la radiografía del momento, que tanto ustedes se encuentran dentro de la normativa asociada, ¿no? Y que tanto no. Pueden ser un 30, 40%, 50%, ¿no? Lo otro es mantener un espacio de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores van y obviamente ya hay una auditoría, han visto el papel que cumple el sistema de seguridad y salud del trabajo y ven que los beneficios son el orden y limpieza, establecer una correcta ambiente laboral, una condición segura de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera.
También el verificar que los trabajadores siguen las instrucciones y los procedimientos establecidos, ¿no? Para lo que es garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, perdón, hubo una pequeña interferencia. Ahora bien, el otro es mantener un espacio seguro que ya les dije anteriormente. Luego el otro es verificar, perdón, que los trabajadores siguen las instrucciones y los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad. O sea, hay que verificar que los colaboradores siguen las instrucciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a una auditoría de seguridad como representante del comité, por ejemplo, y veo en un taller de metal mecánico o soldadura, que no utilizan los guantes, que no se ponen, obviamente, su respirador, su mascarilla, obviamente no saben ni qué guantes utilizar para la labor que están haciendo. Entonces vamos a verificar qué tanto los trabajadores siguen las instrucciones, siguen los procedimientos y vamos a sacar un porcentaje, unos ratios, vamos a sacar unos promedios, etcétera, etcétera, para ponerlos dentro de un checklist, ¿ok? Ahora bien, el otro es asegurar que las instalaciones, los equipos y los procesos cumplen con los requisitos de seguridad y se ajustan a las mejores prácticas de la industria, ¿no? Obviamente que los requisitos de seguridad se ajustan a asegurar, ¿no? Que las instalaciones, equipos y procesos cumplen con los requisitos del tema de seguridad, ¿no? Ver, por ejemplo, que los extintores estén de alguna manera bien señalizados, bien colocados, que obviamente que estén obviamente no vencidos, etcétera, etcétera, es una auditoría interna, ¿no? Ver casi que todo funcione a la perfección, ¿no? Ser bien detallista en todo y anotarlo, ¿no? Lo otro es establecer necesidades de mantenimiento y de capacitación o formación. Si bien con personal, obviamente, no entiende la labor que hace, dice, hay una deficiencia de formación o capacitación. Se escribe deficiente en la capacitación y o formación del personal, por ejemplo, en trabajo confinado. El personal no sabe cómo trabajar en espacio confinado, no sabe utilizar los EPP, no sabe qué es pues, deficiencia de oxígeno, no sabe ver definiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar puntos susceptibles de mejora en el programa o sistema, ¿no? Identificar las debilidades, ¿no? Obviamente que no hay registro, los registros están en mal estado, no hay suficientes promedios o ratios, etcétera. Ver debilidades. Demostrar el compromiso de la alta dirección con la seguridad y salud de los trabajadores. Ver el compromiso o demostrar el compromiso, ver que los gerentes, su gerente o los jefes se comprometan verdaderamente con los colaboradores, ¿no? Y si en este caso hay un liderazgo claro por parte de ellos para poder bajar toda la normativa, ¿no? Obviamente con ya definiciones sencillas. Es más, como le dije anteriormente, parte de lo que es la seguridad de salud en el trabajo y como parte del liderazgo, obviamente ya me han hecho acordar ahorita, les voy a pasar un PDF ahorita para que, no sé si en este caso el supervisor les pueda pasar o más adelante, acabando la clase, un tema de lo importante que es, ya que hoy día hicimos la auditoría de seguridad en el trabajo, lo importante que es un artículo que leí en un PDF, ¿no? Que era de lo que es seguridad y salud en el trabajo, del tema de liderazgo, ¿no? Qué tan importante es cada día el tema de liderazgo, qué tan importante es, ¿no? ¿Por qué? Porque en este PDF he leído las debilidades que hay dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en que los gerentes dicen, ¿no? La normativa existe, es más, auditorías internas, contratación de capacitadores, expertos internacionales, pero los empleadores siguen desmotivados, los empleadores no saben sus trabajos que tienen que hacer, es más, si van de trabajo con los implementos de seguridad en el trabajo, obviamente en mal estado lo dejan, no saben ponerse, no tienen la mínima cultura preventiva y la empresa gasta muchísimo dinero, ¿no? Como dije anteriormente, ¿no? Siempre hay una agencia que se dedica a estudiar estos casos, que se llama la Agencia Gallup Internacional. En estos casos siempre nos guiamos por ahí, a veces como auditores, y vemos el comportamiento en los grados de compromiso. Y esta empresa Gallup Internacional, esta agencia, encuestó, digamos, en América Latina, dice por cifras que el 26% de lo que son trabajadores de una empresa, en un promedio, un ratio, solamente se compromete con la organización, el 26%, y el 74% no le interesa, vienen por trabajar, es más, vienen temprano y se van
temprano, no les interesa. Noemí Cruzado Guerra, ¿cómo estás, Noemí? Muy buenas noches. Sí, Noemí, has alzado la mano, Noemí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, parece que ha dejado la mano alzada, no sé. Ok. Listo. Entonces, esta agencia internacional, de una manera muy clara, dijo que el 26% solamente se compromete. Entonces, vemos hasta qué grado está el compromiso en materia de seguridad en el trabajo y por qué las personas no se comprometen, ¿no? Entonces, es ahí donde nace, ya de hace un tiempito atrás ya, y ahora más adelante, que muchos gerentes ahora reciben muchas capacitaciones ya, en que no hay un liderazgo clave, un liderazgo en temas de seguridad en el trabajo, ¿no? Y hay un PDF que les voy a dejar para que ustedes puedan verlo con su empresa, quizás implementar ciertas medidas que ya han implementado gerentes, supervisores, y que les ha dado buenos resultados, ¿no? Porque lo único que da buenos resultados y lo que va a marcar una diferencia clara dentro de una organización es el liderazgo, ¿no? Es el valor agregado dentro de una empresa, ¿no? Ahora bien, la normativa, obviamente todos vamos a saber normativa, todos vamos a saber procedimientos, porque hay especialistas, y también ustedes que están preparándose, pero el valor agregado van a dar ustedes, porque los cambios fundamentales o los cambios clave que se da en toda organización es en base a liderazgos, en base a las decisiones, en base a la innovación, en base a la iniciativa que tener cada jefe de área para poder, obviamente, influenciar al personal de una manera correcta en materia preventiva. ¿Ok? Es el cambio fundamental que va a haber. Les voy a pasar ese PDF, la coordenada ahorita mismo, para que les haga pasar, no sé, en el transcurso de la clase o quizá al final de la clase para que puedan leerlo, ¿no? Es un tema muy, pero muy interesante y de varios colegas que hemos aprendido de ello, ¿no? En materia de seguridad en el trabajo y de por qué está tan echado de menos ese tema aquí en el Perú, ¿no? Que no hay verdaderos líderes en materia de seguridad en el trabajo, pero en otros países sí pueden hacerlo, o salvo excepciones en el caso peruano, donde hayan empresas obviamente que tengan un alto perfil en el tema de seguridad en el trabajo, ¿no? También tenemos, o sea, en esta parte primordial, el demostrar el compromiso de la alta gerencia con la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Esa es la parte en que les quería decir que es un tema muy, pero muy importante porque eso obviamente es la responsabilidad de la parte de la empresa con todos los miembros de la organización. También tenemos la de motivar a los trabajadores mejorando la productividad. Obviamente, ¿cómo motivas a los trabajadores mejorando la productividad? Obviamente, motivando, como la encuesta dice, el 26% es desmotivado. El 74% no se compromete. El 74% no se compromete. ¿Qué es lo que hace? Tres variables. Primero, rotación de personal. Segundo, hace que la empresa baje en rentabilidad. Y tercero, insatisfacción de clientes. O sea, tres variables que van a ver si los trabajadores están desmotivados sin ningún grado de compromiso. En este caso, en materia de seguridad. Primero, rotación de personal. Va a haber muchos despidos. Segundo, insatisfacción de clientes. Los clientes van a estar insatisfechos. ¿Por qué? Porque todo repercute de todas las ramas. La normativa de seguridad y salud ocupacional va unida al tema de calidad, va unida al tema de lo que es medio ambiente, va unida al tema de huella de carbono. Entonces, todos esos temas tienen que ir de la mano. Si no va de la mano, tener un compromiso claro en el tema de seguridad, obviamente el colaborador no va a asumir nada y se va a sentir en dónde, en los clientes. Y obviamente esto va a repercutir en la rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque va a pagar por capacitaciones, va a pagar por cursos, va a pagar obviamente por un montón de cosas de implemento de seguridad y salud ocupacional, pero los trabajadores no lo van a utilizar, van a escucharlo, no van a obedecer las cosas, y la empresa va a seguir gastando, y, y de pronto sucede un accidente, la empresa le hacen cerrar un día, 2 días, pierde productividad, insatisfacción con el cliente, y la empresa se viene abajo, ¿no? El otro, proteger los activos de la organización. Obviamente, proteger los activos, ¿no? Equipos, maquinarias, obviamente el ser humano, ¿no? Disminuir el ausentismo laboral, obviamente cuidando una auditoría correcta, hay menos accidentes e incidentes que van a permitir menos ausentismo, ¿no? Por motivos de accidentes. Mejora la imagen de la marca, obviamente que sí, ¿no? Al hacer un sistema de seguridad en salud del trabajo bien establecido, obviamente con toda la normativa asociada, requisitos aplicables según una auditoría interna, vamos a mejorar la imagen la imagen de la marca, de la empresa, obviamente va a quedar con un estatus obviamente bien alto en el tema de seguridad en el trabajo y varias empresas van a querer trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque le van a brindar un ritmo o una imagen de seguridad frente a otras empresas, ¿no? Y eso es lo que buscan generalmente
cuando hacen homologaciones, ¿no? Homologaciones cuando una minera, por ejemplo, una empresa manufacturera entra a trabajar una minera, necesita homologar documentos, ¿no? Para que ambas tengan un sistema de seguridad en el trabajo, obviamente que sea parecido en bajo a, a los mismos procedimientos y normativas que se establecen en la principal, obviamente, yacimiento y empresa donde van a laborar, ¿no? En este caso la minera, ¿no? Entonces, seguían, por ejemplo, Minera Volca contrata camiones que le brindan servicio de traer, obviamente, un carrillo de tal, ¿no? Entonces, la tercera tiene que adecuarse a los procedimientos que tiene de cultura preventiva en la minera, porque le está brindando servicios. Y obviamente todos los sucesos y acontecimientos que pase dentro de la minera va a ser responsabilidad de la minera. ¿Por qué? Porque ellos están invitando al personal en materia de contrato para hacer trabajo dentro de la minera. En este caso hay una muerte, un accidentado, alguien, un accidentado ahí, va a ser responsabilidad netamente del sistema de gestión de seguridad de su trabajo, en este caso el supervisor, jefe o gerente, y repercute obviamente en la gerencia, ¿no? Con esto se minimizan también el riesgo de sanciones, enjuiciamientos, multas o costes legales, ¿no? Hay enjuiciamientos también, obviamente, por parte de seguridad en el trabajo, por parte de los familiares que pierden, digamos, a un familiar dentro de las instalaciones, ¿no? Y garantizar el cumplimiento de la política de seguridad, los beneficios son importantes y suficientes para explicar la necesidad de auditar, ¿no? Entonces tenemos más o menos 3, 4, 5, 6, como 15 beneficios dentro de la auditoría de seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces los beneficios obviamente están por demás y esto queda poco, porque un sistema de seguridad en salud del trabajo te brinda mucho más beneficios en rentabilidad de una empresa, porque te ordena la empresa en realidad, ¿no? O sea, no es un término echado de menos, sino te va a reordenar la empresa y va a hacer que sus actividades sean más seguras. Ahora, como está yendo, digamos, el nivel actual en este caso de tecnología, de innovación, todo ello con la sostenibilidad que está pegando muy fuerte ahora en todas las empresas, se requieren mucho más profesionales que vayan, obviamente, y velen por la integridad del colaborador dentro de una empresa. ¿Ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a dar, me va a dar el tema de lo que ven. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el tema de los pasos para realizar la auditoría del sistema de seguridad en salud del trabajo, ¿no? Sistema de seguridad en el trabajo. Primero es lo que es la planificación. Vamos a ver que en la planificación, vamos a ver primero qué es la primera etapa, ¿no? O sea, existe la planificación, ejecución, ¿no? Implementación y lo que es el informe. Comunicación y el último informe, ¿no? Planificación, ejecución, implementación, lo que es comunicación y el informe o veredicto que va a dar la auditoría. Son esos pasos fundamentales, ¿no? Primero, planificación. Es la primera etapa donde se define el equipo, el alcance y los objetivos, ¿no? Primero tú defines este equipo, con quiénes vas a trabajar, ¿no? ¿Qué ingenieros van a acompañarte en el área? ¿Quiénes saben de, obviamente, de diferentes normativas asociadas? En este caso hay una normativa de homologaciones, dependiendo del rubro de la organización, tienes que definir tu equipo de trabajo. Ve el alcance y los objetivos. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuántos sedes hay? ¿Hasta qué nivel va a darse? Seguramente la empresa tiene laboratorio químico, suelos, de repente tiene instalaciones de saneamiento. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta qué nivel se da? ¿Toda la organización o una parte? También los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos se están buscando, ¿no? Dentro de la auditoría? El alcance, por ejemplo, hace referencia a las áreas o lugares físicos que se valoran, como le dije anteriormente, ¿no? Laboratorios, 5 laboratorios, 2 laboratorios o toda la organización, ¿no? En cuanto a los objetivos, estos pueden ser generales, como lo mencionaba en la sección de beneficio. Por ejemplo, objetivo, ver, por ejemplo, un beneficio, que la marca de la empresa obviamente tenga una buena reputación. El objetivo es eso, ¿no? También otro objetivo, prevenir más accidentes de trabajo, obviamente el objetivo principal que se da dentro de todos los objetivos, ¿no? Ese es a lo que me refiero. Ahora bien, cuando se trata de identificar un riesgo o la conformidad con un requisito o una norma en particular, ¿no? Son obviamente objetivos específicos, ¿ok? En cambio, en la ejecución de la auditoría, ya la ejecución es práctica, la ejecución práctica inicia con una reunión, como dije anteriormente, hay una reunión de apertura dentro de la organización, ¿no? En esta reunión de apertura, obviamente, se va, por ejemplo, cuando vamos y nos sentamos, obviamente, con el equipo de trabajo,
Bueno, llevamos diapositivas, obviamente explicamos todo el trabajo de campo que vamos a hacer los días, la hora, especialmente la hora. Tenemos que ser claves con la hora porque corremos. La auditoría corre cuando es una semana, tenemos que obviamente correr en una semana todo el trabajo que debemos hacer. Hacer el checklist, obviamente prepararnos antes de ir, ¿no? A hablar, obviamente prepararnos, obviamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a explicar, los objetivos que vamos a hacer, ¿no? La ejecución práctica inicia con una reunión de apertura, con el gerente, obviamente nos presentamos ante el gerente, nos presentamos ante el jefe de supervisor o gerente, superintendente de la unidad minera o de la unidad manufacturera que esté ahí, que esté encargada de velar por el SCT de la organización, ¿no? Y que nos va a acompañar, obviamente, en toda esta auditoría, ¿no? Bueno, en los casos más puntuales y después de emitir el informe, ¿no? Netamente. Y obviamente van ellos obviamente en muchos casos se debaten, ¿no? Entonces, el gerente de una minera te puede decir, un momento, estoy en desacuerdo con ustedes, auditores externos, ¿no? ¿Por qué? Ustedes me han puesto rojo acá en el checklist que no paso por el grado de no conformidad y yo no acepto el portaje porque y te comienza a argumentar, ¿no? Obviamente para decir que está bien lo que él está haciendo en su gestión. Obviamente como es parte de la organización, tiene que sacar pechito por lo que está haciendo, ¿no? Porque es su trabajo, es su chamba, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos que dar resultados objetivos, ¿no? Pero en este caso se llega a conversar y obviamente nos ponemos de acuerdo, si hemos nosotros evaluado de una manera muy somera, muy superficial, y de esta manera él da los descargos respectivos, ¿no? La cuestión es que de manera objetiva se logren solucionar, obviamente, ¿cómo te puedes decir? ¿Cuánto le falta llegar a una empresa para que logre los resultados en materia de ST? ¿No? No necesariamente que yo sé más que tú has implementado acá, que es tu cargo. No, simplemente lograr los objetivos de manera objetiva dentro de una organización en materia de SCT, ¿no? Ahora bien, se comunican los objetivos, se comunica el alcance y el cronograma de actividades específicas. Ojo, acá es muy importante la ejecución de la auditoría. Por ejemplo, me dicen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? En este caso, y tenemos que establecer todo el plan de trabajo, ¿no? Todo lo que es las horas del plan de trabajo, etcétera. Entonces, vamos a ver acá bien claro que tenemos que ser bien, bien importantes, ¿no? Es importante que los empleados clave, los que serán entrevistados o cuyo trabajo será observado, cuenten con el tiempo y disponibilidad para tener al auditor. Es por ello que se da un cronograma de actividades para que el jefe del área de procesos, obviamente de cada proceso, esté a la hora permitida, obviamente, y no tenga otras actividades que hacer, porque tenemos que hacerle preguntas, tenemos que pedirle la documentación que tiene cada área, es más, indicadores de su gestión, que le vamos a hablar más adelante, porque como cachito les puse también indicadores dentro de la auditoría, porque es muy importante cuando ustedes van a auditar, ya que a veces no nos enseñan mucho sobre leer las cifras de trabajo que tenemos que hacer. Recuerden que toda gestión es medible, ¿no? No podemos gestionar algo que no se puede medir en una organización, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar de la otra fase que tiene la auditoría, que es la recopilación de evidencias, ¿no? Que me estaba olvidando, ¿no? Recopilación de evidencias antes de emitir un informe de auditoría, ¿no? ¿Qué es la recopilación de evidencias, por ejemplo? La recopilación de evidencias, esta es la etapa medular, perdón, o sea, la etapa más importante de la auditoría, ¿no? El auditor cuenta con varias formas para recabar evidencias, como documentación, informe, entrevista, observación, imágenes, entre otros. Usualmente el editor hace uso de una lista de verificación para no pasar por alto la comprobación de algún proceso o cumplimiento de requisitos, ¿no? En este caso, usualmente el editor hace uso de una lista de verificación, o comúnmente llamada un checklist, dentro de ello para recabar las evidencias que hay. Es decir, observa y ve qué documentación hay. ¿Hay documentación de registro de incidentes, accidentes? Si hay, no hay. Si hay, no hay, etcétera. Toda la documentación referida al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, o en este caso, dependiendo del rubro, en este caso minero, manufacturero o el otro, se van a pedir ya normativa especializada dentro del sector. Y el checklist tiene que variar un poco. Ojo, ¿no? En reglamentación de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento es los lineamientos generales, ¿no? Lo que te da la ley madre, que es la 29783, y esta va unida a la reglamentación por rubros de cada empresa o de cada actividad. ¿Ok? También tenemos lo que son informes de lo que es auditoría, ¿no? Por parte de informes de la auditoría con base a lo que es la evidencia, ¿no?
con base a la evidencia de lo que se ha encontrado o los hallazgos dentro de toda la organización, ¿no? Por ejemplo, tenemos hallazgos que son las no conformidades, en este caso, que se van obviamente a aplicar dentro para ver los datos dentro del sistema de gestión, ¿no? ¿Alguna persona ha tenido alguna experiencia en lo que es auditoría? O de repente quiera comentar algo, si ha tenido algún, por ejemplo, algún inconveniente dentro de la auditoría, o si ha sido auditor, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Acá les voy a pasar con hay una, le voy a pasar un checklist ahora, aparte de los que le dije ahora, de una empresa que se llama Mejora Continua. Aparte para poder hacer para que ustedes tengan acceso o sepan lo que es un checklist en este caso, ¿no? Un checklist apropiado de una empresa. Bueno, ahora la siguiente diapositiva me da... Cristian Cueva, ¿cómo estás? Levantaste la mano, Cristian. Sí. Hola, Buenas Cristian, ¿cómo estás? noches, Buenas noches. profesor. Sí, sí, en mi esta empresa me viene, ¿no? Esto, auditoría. Ellos vienen Ya. a vernos, pero cosas ya más, ¿no? Eso de la tienda. O sea, cosas de los vencidos, todo eso nos ve también ellos. Auditoría nos cae también. ¿Y has tenido algún inconveniente, algo por el estilo? No, 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 no. En estas dos últimas que hemos tenido, ya hemos aprobado, como se dice. ¿Han aprobado? Ah, Sí, ya. Pero no he tenido ningún, por el tema de, por ejemplo, qué grado de satisfacción, o qué grado de, digamos, de auditoría han tenido con respecto al porcentaje, ¿no? ¿Han llegado al porcentaje, han pasado la mayoría? sí, 97. 97%. Ah, Sí, perfecto, perfecto. Sí, porque generalmente llegan y obviamente algunos son inopinadas, ¿no? sí. Bueno. Y otras sí, Y sí nuestra son ya, meta es esto siempre llegar a la meta más grande, ¿no? Al 100, como se dice. Pero ahí estamos no, yendo bien, como se dice. claro, pero ustedes, ¿qué normativa tienen? ¿La SST nada más? ¿La ISO 45001 o la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nada más? De los que ven comestibles, ¿Cómo? auditoría de calidad, se le llama. Ah, de calidad, la 9001 nada más. Sí. ISO 9001. Sí, y también nos cae de la seguridad y salud del trabajo, también nos vienen. A ver, ¿no? O sea, si es que contamos con los EPPs, todo. Claro, claro, para ver si están cumpliendo. Claro, sí. Perfecto, Eso también está perfecto. bien. ¿Cómo? Eso también está bien. Sí, por supuesto, porque tienen que ver, obviamente, por el tema de seguridad y salud en el trabajo y tienen que velar, obviamente, por el tema de los implementos de protección personal, obviamente que sí, tienen que ver, por ejemplo, si hay capacitaciones respecto a ello también. Claro, sí. Claro, porque si tú no tienes capacitaciones, por ejemplo, había, por ejemplo, un caso muy puntual, por ejemplo, en varias empresas grandes, obviamente, no capacitan por las mascarillas, no capacitan por los respiradores. Es más, a los trabajadores le dan, obviamente, EPPs, pero sin embargo el EPP es tan grande que ni siquiera dan su cara, ¿no? Son diferentes medidas. Entonces, nosotros vemos, o sea, un trabajador va a mina, va a minería, va a diferentes rubros, o sea, ¿y cómo puede ponerse ese EPP? O sea, obviamente ni siquiera puede ponerse, ni siquiera sabe cómo ponerse, ¿no? En este caso, ¿cómo vamos a ver nosotros que el trabajador obviamente va a estar expuesto a diferente contaminación y no sabe cómo colocarse el equipo porque no ha recibido una capacitación, ¿no? Una inducción adecuada ahí. Entonces vemos de qué forma hasta ahora no hay grandes implementadores, no hay líderes que se dediquen a ello. Es más, te contratan, te dices, ponete este PP y ándate, ¿no? Y no se dan obviamente con el tiempo para poder explicarle qué tipo de bebé ponerte o qué tipo de tamaño tienes que ponerte de PP, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es
claro. Esa es la gran deficiencia, que hay que darse el tiempo para poder enseñarle al empleador cómo colocarse, qué tipo de EPPs es el adecuado, por ejemplo, los cartuchos de respiradores, cuál es el tiempo de vida que tienen, ¿no? Saber los procedimientos, ¿no? Y saber todo ello conlleva también conocimiento, porque el colaborador a veces, ¿qué le interesa? Que el cartucho, obviamente, le interesa simplemente a 8 de la mañana llegar a su trabajo y salirse a 8 de la noche, ¿no? O en este caso 7 de la noche, 8 de la mañana, 7 de la noche, está cansado, está agotado y encima recibe capacitaciones en temas de seguridad sobre el trabajo. Entonces, el trabajador termina y ya no quiere saber nada del tema de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es influenciarlo, ¿no? El capacitador debe saber cómo hacerles llegar, obviamente, un conocimiento con respecto al EPP adecuado, poner que los cartuchos, obviamente, ya cuando los vea con un grado de porcentaje, con un grado de tiempo, y que ya, obviamente, ellos puedan tener, obviamente, el conocimiento de decir, ¿sabes que mi cartucho está mal, quiero cambiarlo? O el respirador está en mal estado, ¿no? Tener ese tiempo disponible para hablar o capacitar de una forma correcta y asertiva con el empleador y obviamente y hacerle de influencia que puede enfermarse, oye, mira, tienes que utilizarlo de esta manera, mira, el grado preventivo, la cultura preventiva es tan importante, tienes que decirle, mira, si tú te cuidas en la empresa, también tienes que cuidarte con tus hijos, quizás tienes que cuidarte en tu casa de una forma con cierta educación preventiva, ¿entiendes? Y ahí van ya naciéndole el gusto, el apasionamiento, lo que es la curiosidad por la cultura preventiva, ¿no? Porque si no, el colaborador va a decir, me vienen a fastidiar otra vez con la mascarilla, que yo sé utilizarla muy bien, pero no sabe por qué la utiliza, ni siquiera sabe la talla que es la mascarilla, le fastidia y no sabe por qué se pone, o sea, y todo esto es motivación, ¿ah? Y eso es lo que le falta mucho a veces a los capacitadores, ¿no? Que los capacitadores van y piensan que son equipos de trabajo, que son maquinarias, y todo se hace de la A a la Z, pero no, o sea, son personas, ¿no? Principalmente son personas y obviamente ellos merecen un proceso de adiestramiento, un proceso de aprendizaje, cada uno a su ritmo. Cada uno no se va a motivar de la noche a la mañana como todas las personas, ¿no? Cada uno tiene diferente grado de aprendizaje también, cada uno se motiva de otras maneras, quizás algunos les hace falta les hace falta también un correcto aprendizaje diferente de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Un momento, por favor, vamos a esperar a nuestro docente y ahorita continuamos, ¿sí? Por favor, sí. Algo, discúlpeme, hay una interferencia, discúlpeme. Ahora, pasamos a lo que es lo que son informes de auditoría, ¿no? Y tenemos que el avance y la evidencia recolectada, ¿ok? Tenemos lo que son los informes de auditoría, ¿no? Un informe de auditoría, ¿qué cosa es? Es con base en la evidencia recolectada, el auditor produce lo que son los informes de auditoría en los que desglosa uno a uno los hallazgos, las no conformidades y problemas encontrados, pero también resalta los puntos positivos y los aspectos que pueden mejorar en temas de seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Es un informe de auditoría que le puede gustar al colaborador o al empleador, no sé si le pueda gustar, porque también hay un cierto grado, obviamente, de escepticismo, cierto grado de que los trabajadores no están haciendo bien su labor, etcétera, etcétera. Cada uno, como le digo, va a cuidar su puesto de trabajo, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar sobre el otro procedimiento, por ejemplo, el comunicar los informes, por ejemplo. ¿Cómo comunicamos los informes? Comunicar los informes a la alta dirección, por ejemplo, ¿no? A los empleados y a los profesionales encargados del área específica de seguridad y de salud en el trabajo. En cuanto a la periodicidad, se espera
que el programa o sistema de seguridad y salud en el trabajo sea evaluado como mínimo una vez al año, ¿no? Lo cual no impide que una circunstancia excepcional requiera una evaluación inmediata, ¿no? En cuanto a esto, a la periodicidad, ¿no? Se espera que el programa de sistema sea evaluado como mínimo una vez al año, una auditoría por año, obviamente, y una auditoría externa también para verificar si es que se ha logrado cumplir, obviamente, con los estándares o el checklist adecuado, ¿ok? Eso es simple, ¿no? Ahora bien, en cuanto a lo que son indicadores en temas de seguridad en el trabajo, es lo que te va a pedir sí o sí, te va a pedir lo que son en las auditorías, ¿no? Obviamente indicadores, debemos nosotros medir indicadores, ¿no? ¿Qué son indicadores? Son formulaciones, generalmente matemáticas, con las que se busca reflejar una situación determinada, ¿no? Un indicador es una relación entre variables cuantitativas y cualitativas que permite observar la situación y las tendencias y o cambios generados con el objeto del fenómeno observado, ¿no? Obviamente son cifras, son formulaciones, son divisiones, son porcentajes para medir los impactos que va a tener en una organización, los incidentes y los accidentes de trabajo, etcétera, ¿no? En este caso, porcentaje de capacitaciones por año, porcentaje de accidentes por año, etcétera, etcétera, ¿no? Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etcétera. Como vemos, mira, en toda organización, en toda gestión, tiene que ser medible. Por ejemplo, cuando tú planificas, haces una planificación estratégica, obviamente tienes que tener metas. ¿Metas a qué? A corto plazo, metas a mediano y metas a largo plazo, ¿no? No podemos nosotros armar una planificación estratégica o de repente nosotros como jefes, gerentes, supervisores del área, no podemos nosotros caminar, obviamente, sin saber los resultados que vamos a esperar de aquí un mes, de acá 2 meses, sin saber ni siquiera la visión que tiene la empresa. Si usted está en un cargo de gerencia, planificación estratégica, supervisor o jefe, tiene que saber de antemano, obviamente, la visión y la misión que tiene una empresa. Si no saben la visión y la misión de una empresa, no van a saber, por ejemplo, cuántos clientes quieren captar, obviamente, como parte de la meta de la organización, por año, por mes, obviamente trimestralmente, cuatrimestralmente, y prepararnos nosotros en materia de seguridad en salud de trabajo para poder, obviamente, tener una contingencia en cuanto a las charlas que vamos a dar. ¿Qué cantidad de equipos de trabajo vamos a tener? ¿Qué cantidad de supervisores nos van a agregar de más si la empresa sigue creciendo? Es por ello que estos indicadores van de la mano siempre, siempre en el sistema de seguridad, ¿no? Y como todo indicador también va de la mano en lo que son los aspectos de calidad también. Ok. ¿Me levantaron una manito, disculpe? ¿No? Ok. Entonces, digamos, ya tenemos acá lo que es los indicadores, ¿no? Son indicadores, pueden ser valores, lo que son unidades, índices, series, estadísticas, etc. Ahora bien, los indicadores como utilidad, ¿no? Los indicadores como utilidad son que me evalúan la gestión, ¿no? Identificamos las oportunidades de mejoramiento, adecuamos a la realidad objetivos, metas y estrategias, sensibilizamos a las personas que toman decisiones y a quienes son susceptibles o sensibles, obviamente, objeto de las mismas, tomar medidas preventivas a tiempo. Esto es lo más importante, ¿no? Los indicadores me van a brindar la utilidad de tomar medidas preventivas al tiempo. ¿Por qué? Porque me generan ratios, me generan, obviamente, estadísticas, para no llegar, digamos, a un punto de accidente, por ejemplo, ya en porcentajes, me saca, por ejemplo, un 30%, 50% de incidentes peligrosos que van a acabar por un accidente si no se van a tomar las medidas preventivas, ¿no? También comunicar ideas, pensamientos y valores de una manera resumida. Por ejemplo, al nosotros gestionar, vamos a brindar un porcentaje, una estadística, para nosotros brindar, obviamente, un resumen de todo cómo va en mi organización, ¿no? Obviamente, los gerentes de área te van a pedir cifras. De acuerdo a las cifras de lo que van a hablar por números, ¿no? Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad. En cambio, cuando se analizan sus resultados a través de variables de tiempo, persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir del tiempo y se combina con otros indicadores apropiados, ¿no? Que se convierten en poderosas herramientas de gerencia. Obviamente que sí, obviamente que las gerencias obviamente necesitan de números. ¿Necesitan para qué? Para tomar decisiones, ¿no?
Y en este caso, como le dije anteriormente, ¿quiénes toman decisiones si no son los líderes? Que hacen mover las empresas, que hacen los cambios en procesos, que hacen los cambios de personas, que hacen los cambios en influencia para que una organización pueda crecer, ¿no? Están los líderes, inevitablemente no está tampoco en la normativa, ¿no? Sino está el que va a hacer la normativa, el que va a mover la normativa. Cristian Cueva, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Levantaste la mano, Cristian. Sí, profesor, disculpe, usted explicó que las seguidas auditorías de Mercae en la tienda es el año, o sea, no. Esto me dijo que 2000 algo, 2000 y algo me dijo. ¿Las auditorías? Ajá. O sea, los que vienen a la tienda, ¿no? Donde yo ¿A laboro. cada año? No, dos meses vienen. ¿Cómo? 2 meses. Claro, la auditoría externa, claro. No, auditoría interna, ¿no? ¿Ustedes hacen auditoría interna o externa? Externa hacemos. Claro, viene cada 2 meses. Sí. ¿Qué rubro es el ¿Y tuyo? qué se diferencia de lo que está explicando ahorita? Por ejemplo, en las auditorías, por ejemplo, en minería, tiene diferentes, por ejemplo, auditorías, ¿no? De repente no son tantas al año, digamos, eran 2 al año, posiblemente dependiendo del alcance que tiene la organización, ¿no? De repente, por ejemplo, la auditoría que utilices del alcance van a ser para 2 laboratorios de minería, Claro. nada más, van a ser menos tiempo, ¿no? Ah, ya, profesor. Dependiendo del alcance, como le dije anteriormente en la definición, ¿no? Dependiendo del alcance de lo que vas a editar, dependiendo del objetivo, dependiendo de tu alcance, de tu organización también, ¿no? Es todo ello lo que conlleva una auditoría. Claro. Ah, ya, Okay. profesor. Muchas gracias. Delia Siles Bailón, ¿cómo estás, Delia? Muy buenas noches. Hola, Delia, sí, dime. ¿Levantaste la mano? Ah, tenías tu mano levantada, Delia Bailón. Bueno, prosiguiendo prosiguiendo con la explicación de lo muy interesante lo que habló también el compañero, ¿no? El alumno. Hay diferentes rubros, obviamente, ¿no? Ahí se ve también en el caso de auditorías que, como por ejemplo en las mineras, pasan muchos accidentes, pero la complejidad y el alcance es mucho mayor, ¿no? En el grado de lo que es auditoría, ¿no? Por ejemplo, indicadores, ¿no? Tenemos indicadores de seguridad en el trabajo en el caso de auditorías. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, ¿no? Indicadores, vemos el índice de frecuencia, vemos los índices de gravedad, índice de accidentabilidad, índice de responsabilidad, ¿no? Obviamente que los indicadores de seguridad en el trabajo contienen el marco para poder evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados en el trabajo, ¿no? Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes, ¿ok? Entonces, estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, ¿no? Entre otros indicadores. Por ejemplo, en índice de frecuencia me van a ver el número de accidentes incapacitantes por 1.000.000, ¿no? De hombres, horas de trabajo, HHT, ¿no? Hombres, horas de trabajo. Índice de gravedad, número de días perdidos perdidos por 1.000.000 de hombres, horas de trabajo. Índice de responsabilidad de multiplicación de índice de frecuencia por el índice de gravedad entre 2, ¿no? Y el índice de accidentabilidad. Ojo acá, supervisor, van a ir, indícame, auditor, indícame tu índice de accidentabilidad, ¿cuál es? ¿Y por qué ha sucedido ello? Ah, ya, mi índice de accidentabilidad viene formulado por esto y es este porcentaje. Ah, ya, ok, yo tengo este registro, ya, ¿y por qué pasan más accidentes de los que veo? Ah, no tienes índice, ok, no tienes índice de gravedad, tampoco tienes. Entonces me van viendo los indicadores. Nosotros tenemos unos buenos indicadores de seguridad en el trabajo. Es más notorio que estemos al tanto de la organización en cada momento, ¿no? Entonces, el auditor obviamente ya va a sentirse con la seguridad de decir, ¿sabes qué? Dominan el tema, obviamente están atrás de los accidentes, incidentes, y ya no es necesario revisar estas partes, ¿no? Ya sabemos los índices, ya sabemos cuántos accidentes ellos están estudiando y deben tener un registro apropiado. Obviamente,
No, ¿puedo pedir? Sí puedo pedir. Como no puedo pedir, también eso queda a libertad y del tiempo del auditor, ¿no? En este caso, si se manejan ya de antemano por experiencia los índices de accidentabilidad, índices de frecuencia, etcétera, ¿no? Es por ello que pongo ello, porque es realmente importante dentro de, obviamente, la auditoría interna que haya, ya una auditoría externa la van a pasar mucho más fácil, ¿no? En los índices de resultados, ¿no? El número de lesiones y enfermedades profesionales y el número de trabajadores afectados y el número de días de trabajo perdidos. Accidentes mortales, ¿qué tipo de indicadores vemos como auditoría? Número de accidentes mortales entre el año, ¿no? ¿Cuántos accidentes mortales por año hay? ¿Cuántos accidentes normales o incapacitantes? ¿Cuántos número de días sin accidentes hay por año? Entonces ellos me dicen, ¿cuántos números de accidentes hay por año? ¿Cuántos el número de días sin accidentes por año también hay? Sabemos acá los porcentajes y como vamos a auditar, tenemos que preguntar, ¿qué número de accidentes por año tienes? ¿Cuál es tu porcentaje? ¿Tienes tus registros asociados? Dependiendo de la normativa de seguridad de salud ocupacional que te dice que tienes que tener un registro de todos los accidentes, tienes reportes, tienes esta investigación de accidente, enséñamelo, ¿no? Ustedes tienen que saber ello por ello. También de enfermedades ocupacionales, también el registro de enfermedades ocupacionales tiene que tener, es por ello se va de la mano con indicadores. ¿Cuántas enfermedades ocupacionales por año reportadas? ¿Cuántos números de días perdidos por enfermedades ocupacionales por año, ¿no? Por ejemplo, de un total de los 365 días por año, ¿no? ¿Cuántos días en porcentajes por año van perdiendo por parte de enfermedades ocupacionales de colaboradores, inclusive de líneas muy importantes, ¿no? Que, por ejemplo, hacen perder, obviamente, parte de rentabilidad y tiempo a la empresa, obviamente por descuido del mismo gerente o por descuido de ellos en falta de factores como le dijimos anteriormente, cuando hicimos la investigación, si alguien se acuerda, factores personales, factores obviamente netamente del trabajo, factores personales, ¿no? De repente peleas, riñas, etcétera, y factores netamente de trabajo en cuanto a la infraestructura que se le da en mal estado, ¿no? Y también con ello haciendo una investigación de reportes, digamos, nos damos con la sorpresa que esa enfermedad ocupacional de repente lo tiene por hacer actos subestándares, ¿no? O de repente una condición subestándar que siempre ha tenido la infraestructura y que poco a poco ha ido deteriorando la salud del colaborador, ¿no? Son temas que se investigan, obviamente, y el auditor tiene que estar presente, ¿no? También enfermedades relacionadas al trabajo, como número de personas con enfermedades relacionadas al trabajo, entre el número de trabajadores. También tenemos enfermedades relacionadas al trabajo con número de situaciones prepatológicas entre el número de trabajadores que se relaciona con ese tipo de enfermedades, ¿no? Ahora también, lo que son exámenes médicos, ¿no? Esta es muy puntual, ¿no? Exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo. Tenemos exámenes médicos ocupacionales entre el número de trabajadores aptos, entre el número de trabajadores evaluados. El total, por ejemplo, ustedes han ido a minería, de repente el auditor dice, oye, ¿sabes qué? Un trabajador ingresado, ¿no? Imagínense, hacen homologación, un trabajador ingresa a mina y de repente ha considerado apto, pero dentro de los avalados quizás tiene una enfermedad, ¿no? Y de repente no hemos sido avisados para ello. Entonces, es muy posible que no tenga un registro, que si quizás ha sido asumido, digamos, dentro de las labores y no tiene registros, el auditor va a preguntar, ¿tiene registro? ¿Le han hecho el médico ocupacional o no, no? Entonces, ahí tiene que ver mucho la responsabilidad en este caso, del supervisor, ¿no? Del supervisor SOMA, en este caso. Ahora bien, ¿alguno ha tenido algún problema en lo que es exámenes médicos, ocupacionales? ¿Algo le ha pasado? O de repente en un trabajo, que ha salido un examen médico ocupacional de repente, con un problema auditivo o algo, no sé, de repente, por ejemplo, en varias empresas, al finalizar el contrato de trabajo o ya mediante un despido, obviamente ahí es cuando uno se da cuenta que tiene una enfermedad ocupacional, cuando lo hacen el descarte, ¿no? El descarte en un hospital, en una clínica, ve todo su diagnóstico de acuerdo al tiempo que ha trabajado, digamos, en una zona de alto riesgo químico de contaminación, por ejemplo, ¿no? Y ahí los auditores tienen que estar presentes, ¿no? Porque también tienen que velar, obviamente, por la seguridad del colaborador que ha trabajado en una unidad. Y tiene que velar para que la empresa le pague. Entonces, si nosotros como auditores no exigimos eso a la empresa, obviamente, ¿de qué seguridad en el trabajo va a tener una empresa, ¿no? O sea, ¿cómo van a velar por sus derechos de los colaboradores, ¿no? Y tanto por lo que son exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo, el número de trabajadores aptos entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? También tenemos exámenes médicos ocupacionales, pero con restricción, ¿no?
entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? Y exámenes médicos ocupacionales con número de trabajadores no aptos entre el número de trabajadores evaluados, ¿no? Para sacar los porcentajes, ¿no? Entre aptos, no aptos, y sacar obviamente los que van a realizar el trabajo sí o sí, ¿no? Y las no conformidades, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el editor dice, tienen las no conformidades del mes pasado, de hace 2 meses, de la auditoría pasada. A ver, ustedes han llegado al tanto por ciento, ¿no? A ver, y ahora vamos a evaluarlo, cómo van a llegar ahora. Y si es que en este caso no ha ocurrido ello, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué medida correctiva ustedes no han aplicado para llegar a ello? ¿Y de qué manera se hace eso? Mediante indicadores. No hay de otra forma. Si no sabemos indicadores, porcentajes, no podemos nosotros, como auditores, ir a un lugar y, por ejemplo, juntar todas las no conformidades recientemente y poner un porcentaje, porque no es nuestra chamba, ¿no? Es la chamba, obviamente, del supervisor SOMA, que está en este momento en esa unidad minera o en esa unidad manufacturera o bancaria, etcétera, y velar por saber los porcentajes, ¿no? En este caso, nosotros como editores también pedimos porcentajes para medir, obviamente, el éxito que tiene el sistema de gestión de seguridad en salud del trabajo y también, obviamente, pedir documentos aleatorios, porque obviamente a veces el tiempo no te da para evaluar todo, ¿no? Porque tenemos un tiempo y ya cronometrado, ¿no? Porque no podemos pasarnos de días para poder auditar en una empresa, ya que cada colaborador, cada jefe tiene también sus tiempos, obviamente, que nos dan a nosotros para poder nosotros preguntarle cosas, preguntar cómo está su procedimiento, si es colaboradores tienen accidentes, incidentes, no, o sea, todo toma su tiempo y no podemos paralizar, obviamente, el correcto funcionamiento de una organización. Es por ello que a veces con indicadores ya conocemos lo que tenemos más grado de experiencia y ya no pedimos ciertos documentos, en caso y o extremo, podemos pedir si vemos alguna irregularidad, ¿no? Ahora bien, el otro punto es referente a incidentes y accidentes peligrosos, ¿no? En este punto, sí es muy, pero muy importante, ¿por qué? Porque en esto radica casi todo lo que hace de bien una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la empresa, obviamente el objetivo es cero accidentes, ¿no? Ahora bien, en lo que son incidentes, por ejemplo, tenemos la contabilización. Por ejemplo, ¿cuántos incidentes hay en una empresa, ¿no? ¿Cuántos incidentes hay, por ejemplo, en porcentaje? ¿No? Le preguntamos, ¿no? Y si han llegado a accidentes de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes de trabajo han tenido por año, por mes o la auditoría pasada, ¿no? Y los reportados. También en el programa anual de seguridad y salud del trabajo, el número de actividades ejecutadas, el del número de actividades en total, ¿no? ¿Cuántas ejecutadas han hecho entre el número de actividades en total, ¿no? Si no llegamos a un porcentaje claro y exacto, no podemos nosotros ver de qué manera ha funcionado un programa anual de seguridad en el trabajo. No podemos ver, obviamente, hacia dónde nos movemos y llegamos al corto, mediano y largo plazo tampoco. No sabemos manejar, obviamente, la gestión ni los indicadores, ¿no? En este caso, en un caso muy concreto. Entonces, si sabemos hacer un buen programa anual, vamos a saber hacer, obviamente, dentro del sistema de seguridad en el trabajo, ¿no? El correcto funcionamiento, ¿no? Como auditor y velar, obviamente, porque cada función se cumpla a cabalidad, ¿no? El número de actividades ejecutadas entre el número de actividades en total, ¿no? ¿Cuántas ejecutadas hay entre el total programada? Por ejemplo, capacitaciones por año, que se cumplan las 6 capacitaciones en materia de ST y que se den, ¿no? Porcentaje de 30%, decir, oye, ¿sabes qué? Está dando el 30%, ¿y qué pasó con el porcentaje del otro, no? No has dado, o sea, ¿qué ha ocurrido acá? El personal no ha tenido el tiempo, quizá el supervisor no ha tenido el tiempo, quizá hay ausentismo de personal, que eso se traduce en una baja rentabilidad por parte de la empresa, porque es menos compromiso de los colaboradores, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Entonces, es ahí donde vemos el grado de importancia que hay en materia de seguridad y de seguridad y de salud en el trabajo, ¿no? En indicadores de capacidad y también de competencia, también vemos el número de inspectores o profesionales de la salud que se ocupan en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y vemos los incidentes e incidentes peligrosos también, dependiendo de ello. El número de trabajadores, por ejemplo, que reportan incidentes e incidentes peligrosos entre el número de trabajadores en la empresa, ¿no? Vamos a ver el total, por ejemplo, cuántos van a reportar, cuáles son los
dentro de una organización que siempre están en incidentes peligrosos y por qué lo hacen, ¿no? Ahí también hay una materia de investigación luego de que ellos ocupan los porcentajes de la empresa en realidad, ¿no? Ahora bien, en lo que son indicadores, también tenemos estos porcentajes cuando vamos a auditar, por ejemplo, tenemos que velar bien en lograr saber el porcentaje, ya no pedir, por ejemplo, qué trabajadores se reportan mal, qué trabajadores son impuntuales, qué trabajadores no van a la charla, etcétera, etcétera. No tenemos que ver, obviamente, por qué los trabajadores se van a ausentar en manera de porcentaje, ¿no? Si sabemos ya un porcentaje, un ratio, obviamente que toda gestión tiene que ser medible, ¿no? Toda gestión es medible. Si no es medible, no podemos nosotros pedir todos los documentos de todos los trabajadores y tener el tiempo de revisar cada uno para ver qué fallo. Ni siquiera el propio supervisor de seguridad de salud en el trabajo se va a ocupar de ello, ¿no? Ellos establecen ya, obviamente, por meses ya su estudio en porcentajes, en estadística, en indicadores, para cuando ya vayan a auditar, ellos digan, ¿sabes qué? Este porcentaje se debió, es por ello, acá tenemos algunas fichas de los principales trabajadores que no han logrado las expectativas referentes a lo que es, a que hacen reportes, tanto incidentes que son los mismos, ¿no? Entonces vemos ahí el grado de importancia que hay en lo que son indicadores, ¿no? Indicadores de gestión en seguridad y de salud en el trabajo, ¿no? Vemos el grado de importancia también que se requiere para que la auditoría se haga de una manera más digerible y más importante debido a ello, ¿no? Y vamos a ver de qué manera nuestro papel como auditores va a ser tan importante cuando va a haber una auditoría fuera de nosotros, una de tercera, cuando viene ya a certificar, por ejemplo, una ISO 9001, una ISO 14001, que es una ISO de medio ambiente, y que ustedes ya tengan todo un checklist adecuado, toda la normativa asociada, indicadores ya puestos en marcha, ¿no? Y que nosotros ya pidamos o solicitemos indicadores, y si es necesario ya solicitar, o sea, un reporte o el resumido de todo, porque a veces el tiempo y obviamente la cronología de los sucesos que vamos a hacer, de las visitas que vamos a hacer, no nos va a alcanzar el tiempo y ni tampoco a los principales representantes de la organización para que no den el tiempo de cómo están gestionando los procedimientos, ya que es una empresa que obviamente se moviliza con el tiempo, ¿no? Obviamente tenemos de lunes a viernes 2 semanas para realizar una auditoría y tenemos que hacerla de la manera más eficiente y eficaz posible. Es por ello que tenemos que tener todos los indicadores a la mano y es tan importante como auditores saber de indicadores, ¿no? Saber de, obviamente, de ratios, saber de procedimientos, inclusive en porcentaje, ¿no? De todo lo relacionado a ello. Ya cuando venga un editor externo, digamos, puede ya preguntarte cosas que ya tú vas a saber como gestor dentro de tu organización, ¿no? Esto es en base a lo que es incidentes peligrosos, ¿no? Dentro de un programa manual y dentro de indicadores que ven lo que es capacidad y la competencia que tienen. Que es, por ejemplo, el número de inspectores o profesionales de salud que se ocupan de la seguridad, ¿no? ¿Cuántos incidentes peligrosos están contando dentro de una organización para saber, obviamente, la manera más digerible de hacer un procedimiento en temas de lo que es de seguridad y de salud en el trabajo, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a indicar también indicadores de actividades, por ejemplo, ¿no? El número de días de formación y el número de inspecciones. Por ejemplo, tenemos las famosas capacitaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuántas capacitaciones por año hay en materia de lo que es ST, ¿no? 4, 5, 6, dependiendo del alcance de la organización. Tenemos número de horas de capacitaciones de ST entre el número de horas trabajadas al año, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, determinadas horas trabajadas al año, 60, 80, etcétera, etcétera. Y cuántas horas de capacitación hay, ¿no? ¿Y qué porcentaje? De repente hay un 20%, un 10%, y de repente nuestra meta es un 40%. O sea, tener casi unas altas capacitaciones dentro de las horas trabajadas al año que formen parte dentro también de las labores, ¿no? Por ejemplo, en diversas empresas nos capacitan, por ejemplo, ¿no? O capacitan al personal dentro de, obviamente son pagadas, ¿no? Dentro de las horas de trabajo, dentro de las 8 horas de trabajo, hay capacitaciones de 4 horas, por ejemplo, donde el personal se adiestra, obviamente, y es pagada, es remunerada, ¿no? Entonces, hay un porcentaje, hay una meta que tienen que cumplir la organización en materia de SCT, ¿no? También capacitaciones de SCT realizadas, ¿no? A veces pueden ser convocadas o planificadas y de repente de todos los que invitan, solamente van un porcentaje. También ver el ausentismo en las capacitaciones, ¿no? El número de personas también aprobadas o los incumplidos, ¿no?
también el monitoreo de higiene ocupacional, o sea, todo tiene que ser en ratios, o sea, el auditor va a campo y va a ver eso, ¿no? ¿Sabes qué? Dame los porcentajes de monitoreo de higiene ocupacional dentro de tu área de metal mecánica, dentro de tu área de pintura, de ensamblaje, o de repente de extracción, de repente de voladura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, ya, número de parámetros incumplidos entre el número de parámetros totales, por ejemplo, el monitoreo de higiene ocupacional, los parámetros, por ejemplo, lo que es monitoreo de lo que es ruido, monitoreo de ruido, luminiscencia, qué tanta luz llega dentro de las labores que estás realizando, vibraciones, etcétera, etcétera. Calidad de aire también dentro del medio en que estás desarrollando tus labores, ¿no? Y cuántos parámetros totales se van a evaluar, por ejemplo, en un taller metal mecánico, ¿no? Ve calidad de ruido, calidad de aire, luminiscencia, calidad de agua, también puede ser en los baños, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos parámetros incumplidos hay, no? Seguramente en luminiscencia no hay mucha luz, hay mucho ruido, etcétera. Entonces se ve el porcentaje. Por ejemplo, hay un 20%, dice, del parámetro total que se está cumpliendo. Entonces, ¿cuánto falta para que tu monitoreo de higiene ocupacional esté, digamos, a la altura que no dañe o no deteriore nuestras funciones básicas, obviamente como nuestros sentidos, que se puedan realizar de una manera correcta, como la vista, el olfato, el tacto, etcétera, y no verse perjudicado en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, en eso velamos los auditores, ¿no? Y si sabemos que el porcentaje es tan bajo, pedimos lo que es evidencia, ¿no? A ver, dame evidencia de qué enfermedades ocupacionales has tenido relacionadas a este monitoreo de higiene ocupacional, porque me parece que está en muy poco porcentaje dentro de tu organización. Es ahí cuando pedimos evidencia, ¿no? No podemos pedir evidencias a diestra y siniestra, porque obviamente no alcanzaríamos, en realidad. Entonces, como auditores tenemos que tener, obviamente, una mente, o sea, obviamente, ver de manera global algo en forma de porcentajes y pedir, obviamente, los resumidos, obviamente, papeles resumidos, pero no por ello dejar de lado, obviamente, las evidencias disponibles, ¿no? Pedir las evidencias, obviamente, que destaquen más en los porcentajes, ¿no? Tenemos los controles operacionales, simulacros de emergencia, comité de ST, requisitos legales. También, como auditores, debemos velar por controles operacionales, ¿no? El número de controles operacionales implementados entre el número de controles operacionales planificados, ¿no? Se planifican en el plan anual 20 controles. El número de controles implementados, se implementan solamente 10. ¿Por qué no has implementado los otros controles? ¿Cuál es tu deficiencia? A ver, pásame las evidencias de los controles operacionales que has implementado a partir de esta fecha a esta fecha. Si no encuentra, deficiencia, ¿no? Hallazgo, se encontró que controles operacionales están, digamos, en su fase preliminar, no han aumentado. Entonces, eso disminuye el EST de tu organización. Simulacro de emergencia. ¿Cuántos simulacros realizados? De planificados. Se planifican 20, se realizan 5. ¿Por qué? Ausentismo, no ausentismo, etcétera, etcétera. Pedimos evidencias. Comité. Número de acuerdos implementados entre el número de acuerdos planificados. ¿Qué pasa con el comité EST? Se convoca reunión a los directivos, dónde está el libro de acta de seguridad de salud de trabajo, quiénes son los representantes, se conversa con representantes, por qué no hay un déficit de acuerdo, por qué no han llegado a un porcentaje de acuerdo, etcétera. Se piden evidencias, ¿no? En este caso, ¿se puede manejar un comité de EST? Claro que sí, porque un comité obviamente es entre 4, 5, 6 personas, paritario y bipartito, y se va a desarrollar y pedir evidencias un libro de actas, que lo podemos leer fácilmente, ¿no? Es verificable. Entonces, para ciertos aspectos o ciertos requisitos o ciertos porcentajes sí se puede, obviamente, sacar las evidencias rápido, que no te demora mucho tiempo. Es ahí el papel de la experiencia también del auditor, que tiene que tener, obviamente, conociendo todos los ratios, porcentajes que les he dado, obviamente ya tener una suficiente experiencia en ello para que se nos haga mucho más fácil el tema de gestión, ¿no? No podemos nosotros gestionar algo a diestra y siniestra, obviamente, sin tener un porcentaje, sin tener ratios en la mente, ya de acuerdo a lo que voy viendo y de acuerdo a nuestro expertise profesional, ¿no? También los requisitos legales, ¿no? El número de requisitos legales en EST cumplidos entre el número de requisitos legales identificados, ¿no? ¿Cuántos identificados? 100. Cumplidos, solamente 20. ¿Por qué, no? O sea, ¿qué ha pasado en la empresa con la auditoría anterior hasta ahora? ¿De qué manera la empresa ha descuidado ello? Y pido, obviamente, evidencia, ¿no? ¿Qué requisitos legales faltan en el checklist para poder nosotros implementarlo dentro de su organización? Es por ello es tan importante el tema de indicadores, ¿no? Como les digo, ¿no? Como les digo, es muy importante en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
Ahora bien, pasando a la otra diapositiva, vemos también como parte de indicadores los reactivos y los índices de frecuencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los indicadores reactivos como parte de una auditoría también es lo que va a medirte, ¿no? Medirte lo que va a pasar en el mismo lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? El mismo lugar de trabajo, ¿qué es lo que puede pasar? Indicadores reactivos. Ese resultado más utilizado tenemos los índices de accidentabilidad, ¿no? Mediante los índices estadísticos que a continuación se relacionan, se pueden expresar en cifras relativas. Por ejemplo, es lo que pasa realmente en el momento, ¿no? Índice reactivo, por ejemplo, si sucede un accidente en el trabajo, al toque, ¿qué porcentaje de accidente ha pasado acá mediante índices estadísticos, ¿no? A continuación se relaciona en cifras relativas a las características de accidentabilidad de una empresa, por ejemplo, ¿no? Es lo más rápido que puede acontecer. El índice de frecuencia, por ejemplo. En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes, ¿no? Itinerantes, ¿no? De ida y retorno al centro de trabajo, ya que esto obviamente no cuenta con los horarios de trabajo porque obviamente es parte de la empresa que obviamente ha salido el colaborador y va a ingresar en la empresa, que no se cuenta como parte de las horas de trabajo. Tenemos el índice de frecuencia, ¿no? Ojo, debe computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permiso, vacaciones, baja, enfermedad, etcétera, ¿no? Y en esto se va a medir el número de accidentes incapacitantes en el mes por millón de horas hombre trabajadas en el mes, ¿no? Ese es un ratio que tenemos que desarrollar y obviamente si estás en tu empresa, ver pedir incluso al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo el número de accidentes incapacitantes en el mes reportados por los colaboradores y multiplicados por millón, ¿no? De horas, horas trabajadas en el mes. Y esto te origina obviamente un porcentaje, un ratio, tenerlo en caso de que haya una auditoría, ¿no? Te van a pedir, oye, dime el índice de frecuencia que hay acá, ¿no? Entre el número de accidentes incapacitantes. Ah, acá lo tengo, toma. Ya, ahora, ¿cuántos accidentes incapacitantes hay por año? A ver, ¿tienes registros? ¿Tienes evidencias? Sí, a ver, dame de 3 trabajadores, y te evalúa, ¿no? Una auditoría. No podemos pedir a todo el mundo porque obviamente, a menos que la situación sea así, realmente nos alcance el tiempo para, obviamente, que tenemos ya de trabajo cronometrado ya, o cronológico en el campo, nos dé la suficiente, obviamente, autonomía, obviamente, en cuestión de tiempo, ¿no? Para poder desplegarnos al lugar que vamos a realizar, obviamente, la auditoría en sí, en total, ¿no? Otro indicador, ¿no? El índice de gravedad, por ejemplo, ¿no? El índice de gravedad, este índice nos dice, ¿no? Nos representa el número de horas de jornadas perdidas por cada millón de horas trabajadas, ¿no? Número de días perdidos por accidentes, incapacidad en el mes por millón de horas trabajadas en el mes. También tenemos el índice de incidencia, que es la multiplicación del índice de frecuencia dicho anteriormente por el índice de gravedad, que son jornadas perdidas entre 1000. Me van a decir, por ejemplo, ¿tienes tu índice de incidencia? Sí. A ver, ¿cuánto es? 20%, 30%. ¿Y por qué? ¿Por qué por qué el índice de incidencia es tan alto? Hay un índice de frecuencia. ¿Cuántos días perdidos hay? ¿Por qué perdieron tantos días? A ver, ¿tienes el grado de asentismo laboral que hay? A ver, dame. ¿Qué pasó con ellos? Vamos investigando, vamos pidiendo registros, si es todo conforme y por qué pasa ello, ¿no? Entonces, es por esto que se busca la máxima eficiencia, no manejando, obviamente, ratios, manejando cifras, para lograr, obviamente, la visión general que va a tener una empresa en materia de EST, ¿no? Estos ratios son muy importantes y quisiera yo que los pongan en práctica en sus empresas, ¿no? No es tan simple, ¿no? Índice de frecuencia, índice de incidencia, y ver, obviamente, si lo tiene la empresa ya establecido y pedir, obviamente, tan solo porcentaje, ¿no? Y decirle, supervisor, ¿sabes qué? Quiero el índice de gravedad o el índice de incidencia de mi organización. ¿Cuál es el porcentaje y cuál es su meta por año? Tal. ¿Y se ha cumplido o no se ha cumplido? La auditoría va a venir a preguntar, ¿no? ¿Y por qué no se ha cumplido, no? Son casos, obviamente, que se tiene que pedir en base ya a ustedes que tengan un poco más de criterio en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero son temas puntuales, son temas, obviamente, que no van a escaparse de una auditoría en sí, ¿no? Ahora bien, alguna pregunta que tengan, estos son los índices que les he dejado, obviamente para que ustedes puedan preguntar en la empresa y para que puedan implementarlo dentro de sus organizaciones, ¿no? Es tan solo cuestión de preguntar en base al programa anual de seguridad en salud ocupacional, por ejemplo, capacitación, número de capacitaciones en EST realizadas, preguntar al supervisor, ¿cuántas se han realizado? ¿Entre cuántas planificadas por año tienen ustedes? Y sacar un porcentaje, ¿no? Multiplicar esta división por 100.
Nada más, así de simple. Y netamente preguntar qué tanto me falta, obviamente, para llegar a la capacitación, que es como mi meta, ¿no? Mi meta es el 80% y llego al 40%. ¿Qué está pasando ahí? El auditor va a preguntar, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué no están hablando de capacitaciones, no? A ver, pregunto, ¿cuántos trabajadores van en tu organización? ¿Quiénes son los que menos van a tu organización en materia de capacitación, no? Juanito, Pepito, ¿y por qué no van? A ver, dame su grado de capacitaciones que tiene y por qué se ausentan tanto, ¿no? ¿Por qué hay tanta la ausencia de ellos? Entonces, piden evidencias. ¿Evidencias para qué? Para mejorar, obviamente, las metas, los ratios y los porcentajes que va a tener toda organización y para que puedan cumplir un checklist adecuado. ¿Ok? Dentro de todo ello, en materia de SCT dentro de tu organización. ¿Ok? ¿Ustedes han implementado lo que son indicadores, alguno o alguien forma parte de auditorías? Porque todos estos indicadores son los que preguntamos al momento de auditar, ¿no? También preguntamos lo que son evidencias, ¿no? Y bueno, y el propósito obviamente es evaluar la efectividad de las medidas implementadas para proteger a los trabajadores. En materia de accidentes, por ejemplo, por los porcentajes, en materia de los riesgos derivados de la actividad laboral, en visitar, obviamente, como dijimos en la primera clase en la inspección de trabajo, cada sede, obviamente, cada puesto de trabajo para ver la medida de efectividad que tiene las medidas implementadas en materia de ST, ¿no? En materia de ST preguntamos porcentajes, preguntamos ratio, preguntamos cifras, para ver de qué manera la organización está cumpliendo en las metas y objetivos dentro de un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en dicho de paso, vemos que esta organización tiene que cumplir de alguna manera de liderar sus procesos en materia de SCT y ver que de la manera de la auditoría es un checklist obviamente adecuado, preguntar, ver indicadores obviamente de trabajo, hacer como dijo las 4 fases de auditoría, una reunión de apertura, obviamente explicándole todo el cronograma de trabajo, todo lo que van a hacer referente a ello y saber obviamente los ratios que les he pasado hoy día, indicadores obviamente del sistema de gestión de seguridad, para que ustedes como auditores puedan preguntar obviamente estos ratios, estos porcentajes y pedir obviamente las evidencias o los registros asociados a ello en materia de ST, ¿no? Cualquier pregunta ya que surge, cualquier hallazgo o no conformidad, obviamente se discute con los representantes en materia de ST dentro de su organización, ¿no? Esto se da, claro, en diversos rubros, ¿no? Las reuniones de apertura, las reuniones también de cierre, ¿no? Donde a veces el supervisor, por ejemplo, de diferentes empresas te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo a los hallazgos que tú has hecho. Mira, yo he cumplido todo, además los porcentajes están ahí, y yo me regido estrictamente a la ley, usted ha visto malas cosas, yo digo, no, pero yo he visto el hallazgo que he encontrado, obviamente, en el trabajo, ya que usted, obviamente, puede haber sido avisado, por ejemplo, según el cronograma de trabajo, que es los procedimientos en la parte de planificación, donde se ve todo, cuántos días vamos a elaborar el proyecto, cuántos días vamos a tocar con el ingeniero de saneamiento, con el ingeniero de extracción, con el ingeniero de manufactura, etcétera, y vamos a ver cuánto tiempo están haciendo, pero ellos me dicen, ¿sabes qué? Tú no has visto en el lugar cuando yo estaba trabajando, ¿no? Entonces nosotros decimos, hemos ido a tal hora, pero de repente tú estabas en otras actividades, de repente no habías bajado la temperatura del horno adecuada o estabas haciendo otro procedimiento y nosotros te hemos encontrado este hallazgo, ¿no? Entonces, por más que el trabajador, el jefe del área, se haya preparado para una inspección, en verdad no sabía, obviamente, seguir los procedimientos básicos y establecidos. Obviamente, esos procedimientos no se pueden escapar, ¿no? Porque obviamente, como tú trabajas siempre y haces actos como si tú hicieras actos subestándares, lo vas a seguir haciendo, porque eso ya queda en ti como una experiencia, ¿no? Y en base, te pueden capacitar miles de veces, pero tú eres renuente a ello y no demuestras obviamente, un claro ejemplo de ser responsable en los actos seguros que estás haciendo, lo vas a seguir haciendo, y por más auditoría que tengas, sientes que se te va a escapar algo que de repente lo vienes haciendo mal de antemano, ¿no? Y por eso es que hay muchos casos que se suscitan, obviamente, grandes, obviamente, conflictos, debates en materia de seguridad en el trabajo, porque a veces, en el campo, a veces nos confundimos con la realidad y decimos, no, yo he seguido este procedimiento, no, o sea, prácticamente tú has seguido lo que tú siempre has seguido. Y por el hecho que te vaya a auditar un día, no significa que de la noche a la mañana todos tus colaboradores vayan a cambiar como por arte de magia, ¿no? O sea, es igual, se le escapa, ¿no?
o sea, de alguna manera se le va a escapar el procedimiento, porque es como también aprender un examen, ¿no? Tú no puedes aprender un examen un día anterior y rellenarte de datos, de información, no. O sea, esto se va a ver en medida de que tú conscientemente estudies a lo largo de una semana, 2 semanas, dependiendo de las metas a corto, mediano y largo plazo que tú te propongas, ¿no? No puedes tú actuar, digamos, al desorden, obviamente, en tu organización, y eso se va a traducir con el nivel de hallazgo que vamos a tener, ¿no? Y eso se queda bien claro como parte de los principios de la auditoría, el orden, ¿no? Cecilia Mota dice, ¿tendría que capacitarse un supervisor de seguridad y salud en el trabajo y dónde alguna institución? Pero no, obviamente solamente los cursos que estás llevando se va a capacitar porque te piden horas de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Después de acá puedes irte a capacitar, por ejemplo, en taller de un IPRC, ¿no? Cómo desarrollar una correcta matriz IPRC, cómo desarrollar un programa manual correctamente, a temas más específicos dependiendo, obviamente, de la especialización que tú requieras tener, ¿no? Obviamente, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, obviamente, se adecua netamente a procedimientos de seguridad y salud del trabajador, ¿no? Hay también, obviamente, de parte de calidad, obviamente, si quieres seguir de calidad, ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 de medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes rubros, distintas ramas, pero todos ellos son en base a tener horas de estudio, horas, como les de ahorita, de saber información, obviamente netamente auditorías, saber obviamente procedimientos, ratios, porcentajes, etcétera. ¿Ok? Muy buenas noches con todos, alumnos. Ya hemos culminado la clase de hoy día en ratios, en porcentajes, en ello, y y lo que son informes, ¿no? Netamente de parte de la empresa, ¿no? Obviamente le voy a pasar a la coordinadora ahorita mismo. Dice Cecilia Mota, es para una empresa que se dedica a la fabricación de muebles en MDF y melamina. Claro, dependiendo del número de trabajadores, se va a necesitar un supervisor o un comité de seguridad. Si Cecilia, si ustedes son más de 20, ustedes tienen que formar un comité de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Tiene 2 en planilla y 2 o 3 en RD. Tienen que tener supervisor de seguridad. Claro, tienen un supervisor menor a 20, es un supervisor, Cecilia. Tienen que tener un supervisor de seguridad y todos tienen que estar en planilla. Porque Sunafil viene y te puede auditar lo que no esté en planilla. Y un supervisor, contratas un supervisor o que sea parte de los trabajadores que reciba horas de trabajo como esta, que sean certificadas en materia de seguridad en el trabajo y ya tienen su supervisor, ¿no? Y se tienen que, obviamente, enfocar en velar por la seguridad en el trabajo, dependiendo de la normativa, en este caso la reglamentada en el tema de seguridad en el trabajo, el 29783 y su reglamento 005-2012 TR, ¿no? Y si ya va creciendo tu número de personal, obviamente tienes que tener un comité de seguridad del trabajo y obviamente puedes ya, dependiendo de tu rubro también, puedes ampliarla a otra normativa adicional, ¿no? Pero en base a la ley madre 29783 en el caso peruano, o también la ISO 45001 en el caso internacional o normativa voluntaria, ¿no? Que también une varios lineamientos de la ley de seguridad del trabajo en el caso peruano, ¿no? Bueno, muy buenas noches, alumnos, con todos. Estamos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su participación. ¿Dónde se tiene que